¿Sabías que el hombre que salvó a Roma de su mayor amenaza jamás ganó una batalla decisiva? En el año 217 a.C., mientras Aníbal masacraba ejércitos romanos, un general fue ridiculizado por sus propios soldados, llamado cobarde por el pueblo y considerado una vergüenza para el orgullo militar romano. Su apodo era Cunctator, el procrastinador. Pero este hombre cobarde tenía un plan que cambiaría para siempre el curso de la historia. Esta es la historia de cómo la paciencia derrotó al genio militar más grande de la antigüedad. Imagina por un momento que tu país está siendo invadido por el general más brillante de la historia. Ha cruzado montañas imposibles, derrotado a todos tus ejércitos y ahora camina libremente por tu territorio, quemando ciudades y convenciendo a tus aliados de que te abandonen. El pánico se extiende por las calles de tu capital, la gente huye, los políticos exigen acción inmediata y en ese momento desesperado nombran como líder a un hombre que todos consideran mediocre, lento y sin carisma. Un hombre cuyo plan es no hacer nada, no atacar, solo esperar. Suena como una locura, ¿verdad? Pero fue exactamente lo que pasó en Roma hace más de 2000 años. Y contra todo pronóstico, funcionó. Hoy te voy a contar cómo Quinto Fabio Máximo, un general al que sus contemporáneos llamaban ovejita, logró lo que ningún otro romano pudo hacer: derrotar a Aníbal Barca sin jamás vencerlo en batalla. Una historia sobre el poder de la paciencia, la sabiduría de la espera y por qué a veces la mayor valentía está en no actuar cuando todo el mundo te grita que lo hagas. ¿Qué es lo peor que te puede pasar cuando crees que estás seguro en casa? Que aparezca en tu puerta el enemigo más peligroso de tu historia, sonriendo. Eso fue exactamente lo que le pasó a Roma en el año 218 a.C. Los romanos pensaban que la guerra contra Cartago se libraría en España o África, lejos de Italia. Tenían todo calculado, todos los planes hechos. Y entonces llegaron las noticias imposibles. Aníbal Barca había cruzado los Alpes con un ejército de 50.000 hombres, 9.000 caballos y 37 elefantes de guerra. Para entender la magnitud de lo que había logrado Aníbal, piensa en esto. Cruzar los Alpes en aquella época era como ir a la luna. Las montañas estaban habitadas por tribus hostiles. Los pasos eran traicioneros. El frío mataba a hombres y bestias por igual. De esos 37 elefantes que comenzaron el viaje, solo sobrevivieron unos pocos. Miles de soldados murieron en el camino. Pero Aníbal no solo logró la travesía imposible, llegó a Italia y comenzó a hacer algo que ningún enemigo había hecho jamás en territorio romano: ganar. La primera batalla fue en el río Trebia. Los romanos, comandados por generales experimentados, se enfrentaron al cartaginés con confianza. Después de todo, eran romanos. Habían conquistado medio mundo con sus legiones disciplinadas y sus tácticas probadas. Pero Aníbal no luchaba como ellos esperaban. Usó el terreno, el clima, la psicología. Atrajo a los romanos a una emboscada perfecta y los masacró. 15.000 romanos murieron ese día, incluyendo cientos de oficiales veteranos. Fue solo el comienzo. Lo más aterrador de Aníbal no era solo su genio táctico, sino su capacidad para pensar como un psicólogo político. Sabía que Roma no era solo una ciudad, era el centro de una red de alianzas que mantenían unido un imperio. Su estrategia no era conquistar Roma directamente, sino convencer a todos los aliados romanos de que cambiarían de bando. Y para eso, necesitaba demostrar que Roma era vulnerable, que sus legiones no eran invencibles. Cada victoria de Aníbal era un mensaje a las ciudades italianas: Roma no puede protegeros, nosotros somos más fuertes. Y el mensaje comenzó a funcionar.
una por una. Ciudades que habían sido leales a Roma durante generaciones empezaron a considerar si no sería mejor negociar con el cartaginés. El terror no estaba solo en los campos de batalla, estaba en los corazones y las mentes de todo el mundo romano. Pero si Trebia fue una advertencia, lo que pasó en el lago Trasimeno fue una pesadilla hecha realidad. El año 217 a.C. amaneció con Roma decidida a acabar con Aníbal de una vez por todas. El cónsul Gayo Flaminio tenía órdenes claras: encontrar al cartaginés y destruirlo. Era un hombre valiente, experimentado, con un ejército de 25.000 soldados perfectamente entrenados. Lo que no sabía era que estaba caminando hacia la trampa más perfecta de la historia militar. Aníbal había elegido cuidadosamente el lugar, las orillas norte del lago Trasimeno, donde un camino estrecho serpenteaba entre las aguas y las colinas boscosas. Era un embudo natural, un lugar donde un ejército grande se vería forzado a marchar en columna, vulnerable y ciego a lo que pudiera acecharle desde las alturas. Durante la noche, el cartaginés distribuyó sus fuerzas. Los veteranos africanos e hispanos al final del valle, donde serían visibles para atraer a los romanos. La caballería y los galos celtas escondidos en las colinas, cubiertos por los bosques y la niebla matutina que se alzaba del lago. La mañana del 24 de junio, Flaminio ordenó a su ejército avanzar. Veía las fuerzas de Aníbal al final del valle y pensó que tenía una oportunidad perfecta: atacar antes de que el enemigo pudiera organizarse completamente. No sabía que estaba viendo exactamente lo que Aníbal quería que viera. Los romanos comenzaron a avanzar por el estrecho camino, con su vanguardia adentrándose en el valle mientras la retaguardia aún estaba saliendo del campamento. Cuando la trampa se cerró, fue como si la tierra misma se hubiera vuelto contra los romanos. Los galos bajaron de las colinas gritando sus gritos de guerra. La caballería númida apareció como fantasmas entre la niebla, y de repente los romanos se encontraron atacados desde todos los lados a la vez. No podían formar sus líneas de batalla. La confusión era total. Soldados que habían luchado en una docena de campañas no sabían de dónde venían los ataques. El propio Flaminio intentó desesperadamente reorganizar a sus hombres, cabalgando de un lado a otro, gritando órdenes que nadie podía oír en el caos. La batalla se convirtió en una masacre que duró 3 horas. 15.000 romanos murieron, incluyendo al propio Flaminio, que fue atravesado por la lanza de un guerrero galo. 10.000 más fueron capturados. Los que intentaron escapar nadando en el lago se ahogaron con sus pesadas armaduras o fueron alcanzados por las jabalinas desde la orilla. Aníbal perdió apenas 1.500 hombres. Cuando el sol se alzó sobre las aguas del Trasimeno, estaban teñidas de rojo con sangre romana. Las noticias del desastre llegaron a Roma como un terremoto. Imagina la escena: una ciudad acostumbrada a recibir noticias de victorias, de triunfos, de enemigos derrotados, de repente se enfrenta a la realidad de que 2 ejércitos consulares habían sido aniquilados en menos de un año. Las calles se llenaron de mujeres vestidas de luto. Los mercados se cerraron, los templos se abarrotaron de gente desesperada ofreciendo sacrificios a los dioses. Pero el pánico no era solo emocional, era completamente racional. Roma había perdido más de 40.000 soldados en 2 batallas. Sus mejores generales estaban muertos. Aníbal caminaba libremente por territorio italiano, y cada día que pasaba sin que alguien lo detuviera era otro día en el que las ciudades aliadas podían decidir que era mejor estar del lado del vencedor. La economía comenzó a colapsar. Nadie quería comerciar con una ciudad que parecía condenada. Y entonces llegaron las noticias que terminaron de quebrar los nervios de los romanos. Aníbal no se dirigía hacia el sur para consolidar sus conquistas, sino hacia el norte, hacia el corazón de Italia.
Cada kilómetro que avanzaba era una humillación más, una demostración más de que las famosas legiones romanas no podían detenerlo. Los espías trajeron informes de que las tribus galas del norte de Italia se unían masivamente al ejército cartaginés. Lo que había comenzado como una invasión se estaba convirtiendo en una rebelión general. En el Senado romano, la situación era de pánico apenas contenido. Los políticos más experimentados no sabían qué hacer. Las tácticas tradicionales habían fallado completamente. Los generales más prestigiosos habían muerto. Y mientras debatían, mientras perdían el tiempo en discusiones, Aníbal seguía avanzando, seguía ganando, seguía convenciendo al mundo de que Roma no era invencible. Fue en ese momento de desesperación total cuando alguien propuso un nombre que nadie esperaba: Quinto Fabio Máximo Verrucoso. Un hombre de 60 años, sin victorias espectaculares en su historial, conocido por su cautela excesiva y su manera lenta de hablar. Un hombre al que sus contemporáneos llamaban ovejita por su aparente mansedumbre. La mayoría del Senado pensó que era una locura, pero ya no tenían elección. ¿Has conocido alguna vez a alguien que todos subestimaban? Alguien que parecía lento, aburrido, sin carisma, pero que tenía algo especial que solo unos pocos podían ver. Ese era Quinto Fabio Máximo Verrucoso. Nacido alrededor del año 280 a.C. en una de las familias más nobles de Roma, la gens Fabia, Fabio había crecido a la sombra de antepasados ilustres. Su abuelo, Quinto Fabio Máximo Ruliano, había sido uno de los héroes de las guerras samnitas, celebrado por sus victorias y respetado por su valor. Su padre había sido cónsul 3 veces. La gloria militar corría por sus venas, pero desde niño Fabio había sido diferente. Mientras otros jóvenes patricios se destacaban en los ejercicios físicos, él era cauteloso, incluso tímido. Aprendía lentamente, hablaba despacio y cuando jugaba con otros niños, prefería observar antes que actuar. Sus maestros se preocupaban, sus familiares se avergonzaban. En una sociedad obsesionada con la gloria militar y la demostración pública de valor, Fabio parecía un fracaso anunciado. Sus contemporáneos comenzaron a llamarlo ovejita y el apodo se quedó. Lo que nadie entendía entonces era que Fabio no era lento por falta de inteligencia, sino porque pensaba diferente. Donde otros veían situaciones simples que requerían acción inmediata, él veía complejidades, variables múltiples, consecuencias a largo plazo. Su mente funcionaba como la de un estratega nato, siempre calculando, siempre midiendo riesgos, siempre preguntándose ¿y después qué? Era una forma de pensar que irritaba a sus superiores, pero que, sin que nadie se diera cuenta, lo estaba preparando para el momento más crucial de la historia romana. Su carrera política había sido sólida, pero no espectacular. Había sido cónsul 2 veces, censor 1 vez, y había ganado un triunfo contra las tribus lígures en los Alpes. Pero sus victorias habían sido metódicas, sin brillantez, sin el tipo de drama que convertía a los generales en leyendas. A los 60 años, Fabio parecía destinado a ser recordado como un político competente pero olvidable, uno más en la larga lista de nobles romanos que habían servido a su ciudad sin dejar huella especial. Y entonces llegó el momento en que Roma necesitaba no un héroe, sino algo mucho más raro, un hombre capaz de pensar más allá del honor personal y la gloria inmediata. Después del desastre de Trasimeno, el Senado tomó una decisión desesperada: nombrar un dictador. En el sistema romano, la dictadura era un cargo de emergencia absoluta, 6 meses de poder total para una sola persona cuando la república estaba en peligro mortal. Y contra todo pronóstico, eligieron a la ovejita. Cuando Fabio aceptó la dictadura, no lo hizo con discursos grandilocuentes o promesas de victoria espectacular.
En su primera reunión con el Senado como dictador, habló despacio, como siempre, midiendo cada palabra. Su análisis de la situación fue brutalmente honesto. Roma había perdido porque había luchado según las reglas que Aníbal quería que siguiera. El cartaginés era superior en caballería, tenía soldados más experimentados, conocía mejor el terreno italiano y, sobre todo, era un genio táctico que había estudiado las debilidades romanas durante años. No podemos vencer a Aníbal en el tipo de batalla que él quiere, dijo Fabio al Senado atónito. Pero eso no significa que no podamos vencerlo. Su estrategia era revolucionaria precisamente porque rechazaba todo lo que los romanos consideraban honorable en la guerra. No habría batallas gloriosas, no habría enfrentamientos épicos entre líneas de batalla perfectamente formadas. En su lugar, habría algo que ningún romano había contemplado antes, una guerra de paciencia. Fabio había entendido algo que todos los demás habían pasado por alto. Aníbal tenía una debilidad fundamental. Estaba en territorio enemigo, sin una base segura, sin líneas de suministro confiables desde Cartago. Su ejército tenía que vivir de lo que pudiera saquear o requisar en Italia. Era como un gran depredador que había entrado en territorio ajeno, poderoso e imponente, pero que necesitaba matar constantemente para sobrevivir. Y Fabio había decidido que no le iba a dar presas. La estrategia fabiana se basaba en 3 principios simples pero radicales. Primero, evitar completamente las batallas campales, donde Aníbal podía usar su superioridad táctica. Segundo, hostigar constantemente sus partidas de forrajeo para dificultar su obtención de suministros. Y tercero, usar las ventajas romanas que Aníbal no podía contrarrestar. El conocimiento íntimo del territorio italiano, la lealtad de la mayoría de las ciudades aliadas y, sobre todo, la capacidad casi infinita de Roma para reclutar nuevos ejércitos. Era una estrategia que requería algo mucho más difícil que el valor físico. Requería valor moral, el coraje de ser malentendido, ridiculizado, acusado de cobardía por toda una sociedad. Porque los romanos no entendían lo que Fabio estaba haciendo. Veían a sus legiones marchando por las colinas, siguiendo al ejército cartaginés pero sin atacar nunca. Y pensaban que su dictador había perdido la razón. ¿Dónde estaban las cargas heroicas? ¿Dónde estaban las victorias gloriosas que confirmarían la superioridad romana? Pero el no hacer nada de Fabio era en realidad una actividad frenética e increíblemente compleja. Mientras los romanos se quejaban de que su dictador era un cobarde, Fabio estaba orquestando una de las operaciones militares más sofisticadas de la historia antigua. Sus espías seguían cada movimiento de Aníbal. Sus exploradores conocían la posición de cada unidad cartaginesa. Sus mensajeros coordinaban las acciones de múltiples ejércitos dispersos por toda Italia. Cada vez que Aníbal enviaba partidas de forrajeo para buscar comida, aparecían pequeñas unidades romanas para atacarlas. Cuando los cartagineses se dividían para cubrir más territorio, los romanos concentraban fuerzas superiores contra las unidades aisladas. Si Aníbal marchaba hacia una ciudad aliada para persuadirla de unirse a él, Fabio aparecía con su ejército en las colinas cercanas, recordándole a la ciudad que Roma seguía ahí, seguía siendo fuerte. Era una guerra de nervios tanto como de espadas. Fabio había entendido que la mayor arma de Aníbal era su reputación de invencibilidad. Cada vez que evitaba una batalla, cada vez que se las arreglaba para estar siempre presente pero nunca vulnerable, estaba erosionando esa reputación. Los aliados de Aníbal comenzaron a preguntarse si el cartaginés era tan poderoso, ¿por qué no podía obligar a los romanos a luchar? ¿Por qué cada día que pasaba su situación parecía más precaria en lugar de más sólida?
Fabio también había empezado a usar una táctica que se volvería fundamental en todas las guerras de guerrilla futuras: la política de tierra quemada. Ordenó a todas las ciudades en el camino de Aníbal que evacuaran a sus habitantes y destruyeran todo lo que pudiera ser útil al enemigo: graneros quemados, pozos envenenados, ganado llevado a lugares seguros. Si Aníbal quería comida, iba a tener que conseguirla luchando por cada grano de trigo. Pero lo más brillante de la estrategia fabiana era su dimensión psicológica. Fabio había entendido que Aníbal no solo luchaba contra ejércitos romanos, luchaba contra el tiempo. Cada mes que pasaba sin una victoria decisiva era un mes en que Cartago podía decidir que la expedición italiana había sido un error costoso. Cada estación sin conquistas espectaculares era una estación en que los aliados galos y hispanos podían aburrirse y volver a casa. Aníbal necesitaba victorias rápidas y dramáticas para mantener su coalición unida, y Fabio había decidido que no las iba a tener. Por supuesto, esta estrategia tenía un costo humano terrible que pesaba sobre la conciencia de Fabio cada noche, porque mientras él evitaba las batallas, Aníbal seguía devastando la campiña italiana. Granjas quemadas, aldeas saqueadas, familias enteras asesinadas o vendidas como esclavas. Cada día que Fabio no hacía nada, cientos de ciudadanos romanos e itálicos sufrían las consecuencias de la presencia cartaginesa. Los refugiados llegaban a Roma con historias horribles. Padres que habían visto a sus hijos arrastrados para ser vendidos en mercados de esclavos lejanos. Mujeres que habían escapado por poco de ser violadas por soldados galos borrachos. Ancianos que habían perdido las granjas que sus familias habían trabajado durante generaciones. Y todos hacían la misma pregunta: ¿por qué el dictador no hacía nada para protegerlos? Fabio sabía que cada una de esas historias era una acusación personal contra él. Sabía que estaba pidiendo a gente inocente que pagara con su sangre y sus propiedades el precio de una estrategia que ni siquiera podían entender. Era el tipo de carga moral que habría quebrado a un hombre menor. Pero Fabio había aceptado desde el principio que salvar Roma requeriría sacrificios terribles. La presión no venía solo del sufrimiento de los civiles, sino de sus propios soldados. Las legiones romanas estaban entrenadas para luchar, no para marchar indefinidamente por las colinas, viendo al enemigo, pero sin poder atacarlo. Los veteranos murmuraban en las tiendas por las noches, preguntándose si habían sido asignados a un cobarde o a un traidor. Los oficiales jóvenes, criados con historias de gloria militar, se sentían humillados por tener que huir cada vez que Aníbal se acercaba. Y luego estaba la presión política en Roma. El cargo de dictador daba a Fabio poder absoluto, pero solo por 6 meses. Después de eso, tendría que rendir cuentas ante un senado y un pueblo cada vez más impacientes. Los políticos que lo habían apoyado inicialmente comenzaron a distanciarse cuando se dieron cuenta de que no habría victorias fáciles que les dieran crédito. Los enemigos políticos, que habían guardado silencio durante la crisis, empezaron a murmurar que Roma había cambiado un desastre por otro. Pero si Fabio creía que podía mantener su estrategia indefinidamente, estaba a punto de descubrir que Aníbal era tan inteligente como él, solo que de una manera completamente diferente. A finales del año 217, el cartaginés tomó una decisión que cambiaría todo. Marchó hacia Campania, la región más rica y fértil de Italia. No era solo una movida militar, era una declaración política. Campania era donde las familias más ricas de Roma tenían sus villas de verano, sus viñedos más preciados, sus propiedades más productivas. Aníbal sabía exactamente lo que estaba haciendo.
Al devastar Campania, no solo estaba obteniendo los suministros que necesitaba para el invierno, sino que estaba atacando directamente los intereses económicos de la clase dirigente romana. Cada villa quemada era el patrimonio de un senador que se volvía rico. Cada viñedo destruido era el futuro de una familia patricia convertido en humo. Era como si hubiera decidido que, ya que no podía obligar a los romanos a luchar, los obligaría a negociar. Fabio vio inmediatamente la trampa, pero también vio la oportunidad. Campania era una región montañosa con pocos pasos de acceso. Si podía bloquear las salidas, podría hacer exactamente lo que había estado planeando desde el principio: convertir la fuerza de Aníbal en su debilidad. El cartaginés estaría atrapado en un valle rico pero cerrado, con un ejército grande que consumía recursos mientras el invierno se acercaba. La operación que Fabio diseñó fue una obra maestra de planificación logística. Mientras Aníbal saqueaba alegremente las villas campanas, los romanos se movieron silenciosamente para ocupar todos los pasos montañosos que conducían fuera de la región. No fue una movida espectacular, no hubo batallas dramáticas, solo la colocación metódica de tropas en posiciones clave. Cuando Aníbal finalmente se dio cuenta de lo que había pasado, descubrió que había caído en la primera trampa realmente efectiva que los romanos le habían tendido. Por primera vez desde que había cruzado los Alpes, Aníbal se enfrentaba a una situación en la que su genio táctico no le servía de nada. No podía atacar a los romanos porque estaban en posiciones defensivas perfectas en terreno montañoso. No podía quedarse en Campania porque sus provisiones se agotarían antes del final del invierno. Y no podía marcharse porque todos los caminos estaban bloqueados. El cazador se había convertido en la presa. Fabio había esperado años para este momento. Finalmente tenía a Aníbal exactamente donde lo quería, en una situación donde la paciencia y la planificación importaban más que el brillantez táctica. Todo lo que tenía que hacer era esperar. El tiempo, por primera vez en la guerra, estaba completamente del lado romano. Cada día que pasaba debilitaba más a Aníbal y fortalecía la posición de Fabio. Pero Aníbal no había llegado hasta Italia para rendirse ante la primera dificultad seria. Durante días estudió las posiciones romanas, buscando una debilidad, un error, cualquier cosa que le permitiera escapar de la trampa. Sus exploradores le trajeron informes detallados de cada paso montañoso, cada posición romana, cada movimiento de las patrullas enemigas, y entonces, en una de esas noches silenciosas de finales de otoño, tuvo una idea que era tan audaz que rayaba en la locura. La inspiración le vino de un recuerdo de su juventud en España, donde había presenciado los festivales celtibéricos en los que los guerreros conducían toros con antorchas encendidas amarradas a sus cuernos a través de las calles. Era un espectáculo aterrador y hermoso, una demostración de valor y control sobre las fuerzas naturales. Pero ahora, desesperado en las montañas de Campania, Aníbal vio en ese recuerdo algo muy diferente, la base para el truco militar más brillante y atrevido de su carrera. Ordenó a sus soldados que reunieran todos los bueyes que habían capturado durante sus incursiones por la región. Casi 2000 animales que originalmente estaban destinados a alimentar al ejército durante el invierno. Luego mandó recoger toda la madera seca disponible, ramas, heno, cualquier material combustible que pudieran encontrar. Sus hombres trabajaron en silencio total durante toda la noche, siguiendo instrucciones que les parecían completamente demenciales. Atar haces de madera empapados en brea a los cuernos de los bueyes. Mientras tanto, Hasdrúbal, su intendente general, seleccionó a 2000 auxiliares ligeros para una misión que parecía suicida: guiar a los animales enloquecidos por el fuego hacia las posiciones romanas. No era una misión de combate en el sentido tradicional.
Los auxiliares tenían órdenes estrictas de no enfrentarse a los romanos, solo de dirigir el caos hacia el paso montañoso más importante y luego desaparecer en la confusión. Cuando todo estuvo listo, en las horas más oscuras antes del amanecer, Aníbal dio la orden que cambiaría el curso de la guerra. Las antorchas se encendieron simultáneamente, convirtiendo a 2000 bueyes pacíficos en una estampida de criaturas enloquecidas por el terror y el dolor. El espectáculo debe haber sido sobrenatural. Miles de luces moviéndose erráticamente en la oscuridad, acompañadas por los mugidos desesperados de los animales y los gritos de los auxiliares que intentaban dirigir el caos hacia su objetivo. Los centinelas romanos que vigilaban el paso principal no podían creer lo que veían. En medio de la noche más oscura, una columna de luces había aparecido en las laderas de las montañas, moviéndose hacia sus posiciones con una velocidad que sugería una carga de caballería masiva. Desde la distancia, con la visibilidad limitada y el terror de estar bajo ataque, era imposible distinguir que las luces no eran antorchas llevadas por soldados, sino fuego atado a animales enloquecidos. El comandante romano del paso, siguiendo todos los protocolos militares correctos, envió inmediatamente mensajeros para alertar a Fabio y concentró todas sus fuerzas disponibles para repeler lo que parecía ser un intento desesperado de Aníbal por abrirse paso durante la noche. Era exactamente la reacción que el cartaginés había anticipado. Los romanos abandonaron sus posiciones defensivas para salir al encuentro de lo que creían que era el ejército enemigo principal. Lo que encontraron en las laderas montañosas fue una pesadilla de confusión total. Los bueyes, completamente enloquecidos por el fuego y el dolor, corrían en todas las direcciones, embistiendo a cualquier cosa que se moviera. Las antorchas habían comenzado a incendiar la vegetación seca de la montaña, creando un paisaje infernal de llamas y humo. Los auxiliares cartagineses, siguiendo sus órdenes, atacaron a las unidades romanas dispersas con ataques relámpago antes de desvanecerse en la oscuridad. Mientras los romanos luchaban contra los bueyes enloquecidos, las llamas y los ataques sorpresa de los auxiliares, el verdadero ejército de Aníbal se movía en silencio total por el valle. Con la infantería africana en vanguardia, seguida por la caballería, los bagajes y los suministros, y la infantería celta e hispana, formando la retaguardia, toda la fuerza cartaginesa marchó a través del paso que los romanos habían abandonado para combatir a los fantasmas en llamas. Fue una operación de una complejidad asombrosa, ejecutada con una precisión que solo un ejército veterano podía lograr. En una sola noche, Aníbal había transformado lo que parecía una derrota segura en una de las fugas más brillantes de la historia militar. Cuando el sol salió sobre las montañas de Campania, los romanos se encontraron luchando contra los últimos bueyes supervivientes, mientras el ejército que habían venido a atrapar estaba ya a kilómetros de distancia, libre y riéndose de ellos. Para Fabio, la noticia del escape de Aníbal fue como un puñetazo en el estómago. Durante meses, había construido cuidadosamente la trampa perfecta, había convencido a sus críticos de que la paciencia daría resultados, había apostado toda su reputación y la confianza del pueblo romano en esta única oportunidad de demostrar que su estrategia funcionaba. Y en una sola noche, un truco con bueyes y antorchas había convertido su mayor triunfo en su más humillante fracaso. Pero lo que más dolía no era el fracaso militar en sí mismo, sino el hecho de que él había estado allí, había visto las luces moviéndose en la montaña, había escuchado los informes confusos de sus comandantes y había tomado la decisión consciente de no intervenir. Porque Fabio, con toda su experiencia y cautela, había sospechado que se trataba de un truco. Su instinto le había dicho que Aníbal estaba intentando atraerlo a una trampa.
Y aquí estaba la cruel ironía. Fabio tenía razón al ser cauteloso, pero su cautela había jugado exactamente en las manos de Aníbal. El cartaginés había contado con que el procrastinador sería demasiado cuidadoso para atacar por la noche, demasiado inteligente para caer en lo que parecía una trampa obvia. Aníbal había convertido la mayor virtud de Fabio en su mayor debilidad. Había usado la sabiduría del romano contra él mismo. Las consecuencias políticas del escape fueron inmediatas y devastadoras. Los mensajeros que llevaron la noticia a Roma también llevaron algo mucho peor: historias detalladas de cómo había funcionado el truco. Los senadores y el pueblo romano no solo se enteraron de que Aníbal había escapado, sino de que lo había hecho de la manera más humillante posible, convirtiendo a las supuestamente invencibles legiones en víctimas de una broma elaborada con ganado. Los enemigos políticos de Fabio tuvieron un banquete. Aquí estaba la prueba definitiva de que el dictador era un cobarde, un incompetente, un hombre que prefería la seguridad de la inacción al riesgo de la gloria. 6 meses, gritaban en el Senado, 6 meses siguiendo al enemigo como una sombra, y cuando finalmente tiene la oportunidad de atacar, se esconde en su campamento mientras Aníbal se burla de nosotros. El golpe final llegó desde una dirección que Fabio no había anticipado: su propio segundo en comando. Marco Minucio Rufo, su Magister Equitum, había estado en desacuerdo con la estrategia fabiana desde el principio. Era un hombre de la vieja escuela romana, convencido de que la gloria se ganaba en batalla abierta y que evitar el combate era sinónimo de deshonor. El escape de Aníbal le dio la excusa perfecta para actuar. Aprovechando una ausencia temporal de Fabio, que había tenido que regresar a Roma para asuntos religiosos, Minucio atacó una partida de forrajeo cartaginesa cerca de Geronio. Era exactamente el tipo de operación que Fabio había estado evitando. Un enfrentamiento directo sin ventaja táctica clara, pero por pura suerte o por incompetencia de los comandantes cartagineses locales, el ataque tuvo éxito. Unas cuantas unidades enemigas se retiraron, algunos prisioneros fueron capturados y Minucio pudo regresar a su campamento reclamando una victoria. Cuando las noticias llegaron a Roma, el pueblo estalló en celebración. Finalmente, alguien había tenido el valor de enfrentar a los cartagineses y había ganado. No importaba que fuera una escaramuza menor sin significado estratégico real. Lo que importaba era que había demostrado que Aníbal no era invencible, que las legiones romanas podían vencer cuando se les permitía luchar. La presión popular se volvió irresistible. Los comicios tribales, manipulados por los enemigos políticos de Fabio, votaron una medida sin precedentes: otorgar a Minucio el mismo imperium que el dictador. Por primera vez en la historia romana había 2 comandantes supremos con igual autoridad. Era una receta para el desastre militar, pero políticamente era la única forma de satisfacer la sed popular de acción. Fabio se enteró de la decisión cuando regresó del viaje a Roma. Sus aliados políticos, avergonzados y derrotados, apenas podían mirarlo a los ojos cuando le explicaron lo que había pasado. El hombre que había sido nombrado dictador con poderes absolutos para salvar Roma ahora tenía que compartir el comando con su subordinado insubordinado. Su estrategia cuidadosamente planificada estaba en ruinas. Su autoridad había sido socavada y su carrera política probablemente había terminado. Pero mientras Fabio asimilaba la magnitud de su caída, Aníbal estaba en algún lugar de Apulia planeando su próximo movimiento. Y el cartaginés tenía muy buenas razones para estar contento. Había dividido el comando romano, había humillado al único general romano que había demostrado entender las realidades de la guerra contra él, y había demostrado una vez más que los romanos eran predecibles en su impaciencia. Todo estaba preparado para el siguiente acto del drama:
un acto que nadie podía imaginar que terminaría con la mayor catástrofe militar en la historia de Roma. Y aquí llegamos al final de esta historia extraordinaria, pero también al principio de algo mucho más grande, porque la verdadera genialidad de Fabio no se reveló en sus momentos de triunfo, sino en sus fracasos más humillantes. Cuando Aníbal escapó con el truco de los bueyes, cuando Minucio lo humilló políticamente, cuando todo Roma lo llamaba cobarde, Fabio tomó la decisión más difícil que puede tomar un líder: seguir adelante sabiendo que tenía razón, aunque todo el mundo le dijera que estaba equivocado. La historia que siguió es bien conocida. Los romanos, hartos de la cobardía de Fabio, nombraron a los cónsules Varrón y Paulo con el ejército más grande que Roma había reunido jamás, 88.000 hombres, y marcharon a enfrentar a Aníbal directamente en Canas. El resultado fue la mayor catástrofe militar de la historia romana. Entre 50 y 70.000 soldados muertos en una sola tarde, incluyendo 80 senadores y el propio cónsul Paulo. Fue exactamente el tipo de desastre que Fabio había estado tratando de evitar durante meses. Y entonces, en el momento más oscuro de Roma, cuando Aníbal parecía imparable y las ciudades aliadas comenzaban a desertar en masa, algo extraordinario pasó. Roma se volvió hacia el cobarde que había estado tratando de advertirles. Fabio fue llamado de vuelta, no como dictador esta vez, sino como la voz de la experiencia que finalmente estaban dispuestos a escuchar. El apodo Cunctator se transformó de insulto en título honorífico. El procrastinador se había convertido en el escudo de Roma. Lo que siguió fueron años de guerra exactamente como Fabio había predicho. Una lucha de desgaste donde Roma usó sus ventajas reales: población superior, recursos económicos, control del mar, para lentamente estrangular a un enemigo que era superior en el campo de batalla pero vulnerable en todo lo demás. Aníbal permaneció invicto en Italia durante 15 años, pero cada año que pasaba se volvía más débil, más aislado, más desesperado. La última gran victoria militar de Fabio llegó en el año 209, cuando reconquistó Tarento, usando exactamente el tipo de estrategia sutil que había perfeccionado contra Aníbal. Inteligencia, paciencia, coordinación precisa y, cuando llegó el momento, acción decisiva. Cuando Aníbal se enteró de la pérdida de esta ciudad crucial, Reportedly dijo: «Parece que los romanos han encontrado otro Aníbal, porque hemos perdido Tarento de la misma manera que la tomamos». Era el reconocimiento final del genio de Fabio por parte de su mayor enemigo. Pero la verdadera victoria de Fabio no fue militar, fue conceptual. Había demostrado que existía una forma completamente diferente de pensar sobre la guerra, sobre el liderazgo, sobre el poder. En una cultura obsesionada con la gloria personal y la demostración pública de valor, había mostrado que a veces la mayor fortaleza estaba en parecer débil, que la mayor sabiduría estaba en admitir tus limitaciones, y que la mayor valentía estaba en hacer lo correcto cuando todo el mundo te decía que estabas equivocado. Su influencia se extendió mucho más allá de las fronteras romanas. George Washington, durante la Guerra de Independencia Americana, fue llamado el Fabio Americano, porque usó exactamente la misma estrategia contra los británicos: evitar batallas campales, atacar líneas de suministro, usar el tiempo y la geografía como armas. La guerra de guerrillas moderna, desde las montañas de Vietnam hasta las calles de Belfast, debe sus principios fundamentales al anciano romano que se negó a luchar según las reglas de su enemigo. Mikhail Kutuzov, enfrentando a Napoleón en Rusia, siguió el manual de Fabio casi al pie de la letra: retirada estratégica, tierra quemada, paciencia hasta que el invierno y la distancia hicieran el trabajo que los ejércitos no podían hacer.
Incluso la doctrina militar moderna de guerra asimétrica es esencialmente una versión sofisticada de lo que Fabio entendió hace más de 2000 años, que el débil puede derrotar al fuerte si está dispuesto a luchar una guerra diferente. Vivimos en una era de gratificación instantánea, de soluciones rápidas, de líderes que prometen resultados inmediatos para problemas complejos. En este contexto, la historia de Fabio es más relevante que nunca. Nos recuerda que los problemas realmente difíciles raramente tienen soluciones rápidas, que la verdadera sabiduría a menudo parece cobardía a los ojos de la multitud, y que a veces la acción más valiente que puedes tomar es no actuar. Piensa en los grandes desafíos de nuestro tiempo: el cambio climático, la desigualdad económica, los conflictos étnicos y religiosos. Todos requieren exactamente el tipo de pensamiento estratégico a largo plazo que Fabio ejemplificó. Requieren líderes dispuestos a ser impopulares en el corto plazo para lograr resultados en el largo plazo. Requieren sociedades capaces de resistir la tentación de las soluciones fáciles y espectaculares en favor de las estrategias pacientes y sostenibles. En el mundo empresarial, los CEOs más exitosos a menudo son aquellos que siguen principios fabianos, evitan las decisiones dramáticas que pueden generar titulares, pero que pueden destruir la empresa. Se enfocan en construir ventajas sostenibles en lugar de buscar victorias públicas, y están dispuestos a parecer aburridos mientras crean valor real. Warren Buffett, tal vez el inversionista más exitoso de la historia, ha dicho que su estrategia es simple: tiempo plus paciencia plus disciplina. Riqueza. Es puro fabianismo aplicado a los mercados financieros. Al final, Fabio hizo algo que muy pocos líderes en la historia han logrado. Salvó no solo su país, sino toda una civilización. Si Roma hubiera caído ante Aníbal en el año 216, el mundo occidental como lo conocemos nunca habría existido. No habría habido imperio romano, no habría habido derecho romano, no habría habido cristianismo como religión dominante, no habría habido renacimiento. La cultura occidental entera dependía de que un anciano romano fuera lo suficientemente sabio para elegir la humillación temporal sobre la destrucción permanente. Y lo hizo sin buscar gloria personal, sin reclamar crédito, sin construir monumentos a su propia grandeza. Cuando murió en el año 203, poco después de que Aníbal fuera finalmente derrotado en Sama por Escipión, las únicas palabras que pidió para su tumba fueron las del poeta Ennio: Unus homo nobis, cunctando, restituit rem. Un hombre, retrasando, restauró el Estado para nosotros. Hoy, más de 2000 años después, cuando enfrentamos nuestros propios Aníbales, crisis que parecen insuperables, enemigos que parecen invencibles, problemas que demandan soluciones inmediatas, podemos recordar al viejo Fabio y preguntarnos: ¿tenemos la sabiduría para elegir la estrategia correcta sobre la popular? ¿Tenemos el valor para ser malentendidos por nuestros contemporáneos, si eso significa estar en el lado correcto de la historia? ¿Podemos ser lo suficientemente fuertes para parecer débiles cuando la situación lo requiere? Porque al final, esa es la verdadera lección de Fabio el contemporizador, que a veces la mayor fortaleza está en la paciencia, la mayor sabiduría en la humildad y la mayor victoria en saber cuándo no luchar. En un mundo que confunde actividad con progreso y ruido con liderazgo, necesitamos más líderes dispuestos a ser llamados procrastinadores, si eso significa salvar lo que realmente importa. La próxima vez que alguien te diga que eres demasiado cauteloso, demasiado lento, demasiado cuidadoso, recuerda al hombre que salvó Roma siendo exactamente eso. Y pregúntate, ¿qué tipo de líder quieres ser? ¿El que busca la gloria rápida o el que construye algo duradero? ¿El que gana batallas o el que gana guerras?
el que satisface a las multitudes o el que salva civilizaciones. Fabio eligió salvar Roma, y esa elección cambió el mundo para siempre.